de tareas, el licenciado Mauricio Goyochea, a quien ya le estamos dando la bienvenida aquí al piso. Hola Mauricio, buen día, un gustazo tenerte. Buen día, Nelson, Darío, Raúl, todo el ¿Cómo está, equipo de licenciado? Radio La Bienvenido, Torre, toda la provincia. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, hoy la verdad que un tema bastante reiterativo que lo venimos hablando, tratando, porque viene agravándose mes a mes y es nada más y nada menos que la morosidad en nuestro país. Estamos en contacto con Lisandro Mondino, quien es máster en Relaciones Económicas Internacionales e investigador del Centro de Estudios para la Ciudad. Ellos realizaron un mapa interactivo y un informe bastante detallado sobre la situación de la morosidad en el país. Algunos de los datos principales que ya vamos a ir explayando es que hay más de 19 millones de argentinos endeudados, uno de cada cuatro no puede pagar. Bueno, ¿qué está pasando con las billeteras virtuales? ¿Cuáles son las provincias más afectadas? Y en eso las personas. Así que ya le damos la bienvenida a Lisandro. Muchas gracias por hablar con Radio La Torre y le damos la bienvenida también a la provincia de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto y gracias por atender, por llamarme, por difundir el mapa, ¿no? Así es. Bueno, Lisandro, primera pregunta. ¿Esto es un problema entre privados, como sostiene el presidente Milei y el ministro Caputo, o es parte de las consecuencias económicas de este modelo económico? No, claramente nosotros lo que agarramos fue la base del Banco Central, o sea, la base de datos completa de todas las relaciones de deuda de los argentinos que están formalizadas con alguna entidad financiera, que después podemos ver el detalle, que como bien decías vos, en junio, que es el último dato disponible, da cuenta de que hay 19 millones, más de 19 millones de personas que tienen alguna relación de deuda, de las cuales a nivel nacional casi 5 millones, o sea el 25%, una de cada cuatro, hace 3 meses que no pagan esas deudas, están en mora, ¿no? Que es la definición de mora para el Banco Central, es 3 meses sin pagar. Y para el caso de La Rioja, ese dato es bastante mayor, es 33% de las personas están en mora, o sea, uno de cada tres. Cuando nosotros vemos estos números, es muy difícil hablar de que es un problema individual o es un problema entre una relación de privados, ¿no? Después puede haber detalles en las situaciones particulares de cada uno, por supuesto, pero si uno de cada tres personas que en algún momento de los últimos 2 años tomó una deuda hace 3 meses que no la puede pagar, para junio, o sea, de marzo, que dejó de pagar, por lo menos, es un problema de la economía, es un problema claramente del funcionamiento de nuestra economía, porque no son números normales. Piensen que la mora en términos históricos suele estar debajo del 3%, y estamos hablando de, en términos de monto, un 17% a nivel nacional, un 24% para La Rioja, que es la provincia donde está más alto en términos de monto. Entonces, es muy difícil pensarlo como un problema entre individuos, digamos, ¿no? Y en este sentido, ¿desde qué año se observa que se viene dando este crecimiento sostenido? Y también consultarte con respecto a cuáles son los motivos, porque no se puede atribuir solamente a, por ejemplo, la caída de los salarios, sino que me parece que va más allá de eso. No, efectivamente. Hay un momento en 2025, pasando la mitad de 2025, o junio, julio de 2025, donde empieza a subir la mora considerablemente. Y a partir de ese momento, que digamos, no sé, para inicio de 2025 estaba en 3 algo, que son montos razonables, normales para el sistema. Para finales de 2025 ya estábamos en 12, ¿no? Y ahora estamos en 17,5. O sea, no para de subir mes a mes desde algún momento de mediados del año pasado. O sea, hace más de un año que no para de subir mes a mes. Entonces ahí hay varias explicaciones. Desde lo económico podemos pensar. Una tiene que ver con la suba de la tasa de interés que se dio a inicios del gobierno actual, cuando el Banco Central a inicios de 2024 desregula, digamos, elimina los topes posibles a las tasas de interés, que ahí se vio una suba muy fuerte en el mercado de las tasas de interés. Después hay otro momento para finales de 2025 donde se eliminan las LEFI, que es un mecanismo, no importa, técnico de fondeo de los bancos, pero eso da mucha volatilidad y vuelven a subir las tasas de interés. Entonces ahí hay una posible explicación, ¿no? De algo que precipita una mora. Después sí, por supuesto, está como decías vos el tema de los ingresos, ¿no? La pérdida de empleo, el cierre de empresas, que es algo que también los informes oficiales del CIPA, por ejemplo, dan cuenta cómo se han perdido cientos de miles de empleos en estos 2 años registrados, por lo que, en el neto, ¿no? Entre lo que se elimina y lo que se crea, por lo que claramente ahí puede haber situaciones de personas
que tomaron una deuda estando en condiciones de teniendo ingresos y que en algún momento dejaron de tener los ingresos y tuvieron que dejar de pagar la deuda. No, eso claramente puede estar pasando. Y ahora, Y después hay otro segmento, Sí. sí, te escucho. No, seguí, por favor. Que hay otra diferenciación muy fuerte que se ve analizando los datos del Banco Central, que es que hay dos segmentos de crédito muy diferenciados. Donde uno tiene que ver con el circuito formal o bancario, ¿no? Personas con recibo de sueldo que pueden justificar ingresos y que están endeudadas por montos muy altos, promedio personal 5 millones de pesos por persona, pero ahí tenés quizá préstamos para autos, préstamos hipotecarios, ¿no? Además de préstamos personales, tarjetas de crédito. Niveles de deuda muy altos de gente que tiene ingresos justificados con recibo de sueldo y está en un banco, sea público, sea privado, donde la mora es más baja. Y después hay otro circuito, que es el no bancario, que está asociado a, por ejemplo, las aplicaciones, las billeteras virtuales, que nosotros le llamamos neobancos en la clasificación, ¿no? Porque por más que sean virtuales en términos de que no tienen presencia física, operan igual que un banco. Claro. Toman depósitos de terceros, los invierten, remuneran la cuenta, te dan tarjetas de crédito, te dan préstamos, ¿no? Bueno, ese circuito, junto con las tarjetas de crédito no bancarias, por ejemplo las de los supermercados, o los préstamos que dan las casas de electrodomésticos, ¿no? Ahí hay todo un circuito paralelo, no bancario, digamos, más asociado a la informalidad, ¿no? Al trabajo que no puede justificar ingresos con un registro, con un recibo de sueldo, al trabajo en aplicaciones, ¿no? Y ahí se observa una mora mucho más alta, pero por montos mucho más chicos, y afectando mucho más a la juventud, ¿no? Ese es un patrón muy claro de otro circuito. Sí. Y hay, bueno, vinculación a eso, además de las personas, quiénes son, ya sea en franja etaria o de género. Consultarte de eso por un lado, qué identificaron, y también a la hora de hablar de las provincias, porque uno viendo el mapa por ahí piensa sectores que han visto crecimiento a nivel empleo, como por ejemplo en el caso de la Patagonia, a través de Vaca Muerta, no se observa una mejora en eso, sino que creo que salvo La Pampa que había observado, el resto de las provincias todo entre el rojo o el colorado. Sí, efectivamente, incluso si vas hacia adentro de las provincias, vas a ver diferencias geográficas muy llamativas, en lo que, como decías vos, La Pampa tiene la mora más baja, pero si vos ves las zonas agrícolas de Córdoba, Santa Fe, Rosario, también la mora es más baja, comparado con las zonas más urbanas, ¿no? La capital de Córdoba y alrededores, Rosario y alrededores, el conurbano bonaerense, ¿no? Ahí hay una diferencia geográfica muy marcada, que también se ve en muchas provincias, esa dispersión hacia adentro de la provincia. Por ejemplo, en La Rioja, la capital, por ejemplo, es donde hay más gente y la mora es más alta. Yo creo que eso está muy asociado, como bien decís vos, a el desempeño de las actividades económicas en estos últimos años, ¿no? El agro le ha ido muy bien, entonces ahí claramente hay situaciones mejores. La industria, la construcción, el comercio está en una situación muy trágica, muy crítica. El desempleo viene desde esos sectores, entonces ahí en las áreas geográficas asociadas a ese tipo de actividades económicas vos ves mora más alta. O sea, hay una crisis de ingreso ahí más fuerte. Bien, Eso está muy marcado. y Sí. con respecto a las personas, bueno, habías mencionado a los jóvenes, pero en el caso, por ejemplo, también de jubilados, que por ahí tienen un único ingreso y también se ven desfasados por la situación, ¿figuran? Sí, efectivamente, lo que se ve muy fuerte en las edades mayores es que hay más brecha de género, ¿no? Hay más mora en mujeres que en hombres en las edades mayores, a partir de 56. Eso yo creo que tiene también una consecuencia directa de las condiciones en las cuales han accedido a jubilaciones muchas amas de casa sin aportes, con moratoria, con la PUAN, etcétera, que en el mejor de los casos cobran solo la mínima, y la jubilación ha tenido en los últimos años largos, no solo los últimos dos, una evolución bastante paupérrima. Entonces ahí también se nota una crisis de ingreso y se ve un fenómeno que es endeudamiento con alta mora y montos muy bajos por fuera del sistema bancario, en neobancos de las jubiladas, lo cual es un fenómeno nuevo que quizás vale la pena prestar atención, ¿no? Y después sí, te escucho. Perdón, buen día, ¿cómo le va, Lisandro? Darío Quintero le saludo, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, escuchando atentamente este análisis que hace ante las consultas del licenciado Goycochea,
me nace también la pregunta y la curiosidad. Digo, ¿qué tanto sabe la gente o conoce, comprende lo que es justamente acceder a un préstamo, acceder a un crédito? La gente lee el contrato, entiende de porcentajes, de situaciones que puede generar esto que están viviendo millones de argentinos hoy en día. Porque yo creo que no es cuestión una diferenciación. Digo, no es cuestión de pedir plata y nada más, ¿no? Digo, tenemos que tener, un poco de conocimiento, no ser un máster en economía, pero por lo menos tener idea. En este estudio que ustedes han realizado, la consulta también pasa por ahí, la gente sabe lo que significa pedir un préstamo, sacar un préstamo. Yo creo que hay dos circuitos muy marcados, como bien decía, lo que es el bancario, yo creo que ahí no hay ningún inconveniente, pero lo que es por fuera del bancario, especialmente los neobancos, las aplicaciones, sí. Hay una forma muy abusiva de manejo y muy poco transparente. Si alguien intenta, por ejemplo hoy, sacar un crédito, tomar un préstamo a cortísimo plazo, porque te prestan por pocos meses, en una aplicación cualquiera, una billetera virtual, Sí. los desafíos que encuentren la tasa de interés a la que te está prestando, porque no te lo dicen. Tenés que simularlo y llegar al paso 4 antes de confirmar y apretar en algún botón especial para que te muestre la tasa de interés y el costo financiero total. ¿No? Esa falta de transparencia es un problema, porque hay registros de que la tasa de interés máxima, el costo financiero total máximo que pueden llegar a cobrar las aplicaciones está arriba del 1000% anual. Lo cual es totalmente usurero y por fuera de lógica de cualquier... Piensen que el banco te puede estar prestando el 70%. Claro. ¿No? Costo financiero del 100%. Es 10 veces lo que te cobra un banco. Es una locura. Y no está claro. No es transparente. Generalmente solo te muestran el monto de la cuota. Claro. ¿No? Eso por un lado. Y además, como tienen información personal muy detallada y tienen los algoritmos que se dedican a predecir y tratar de influir en nuestro comportamiento a partir de esa información, las tasas de interés que aplican están individualizadas. O sea, discriminan según la percepción de riesgo que tienen de cada uno de nosotros. Entonces, si hacen ese ejercicio que yo decía recién, encuentran la tasa de interés, si lo comparan con algún amigo o un familiar, van a ver que es distinto, que es otra tasa de interés muy distinta. A ver, lo he hecho yo el ejercicio. Perdón, para entenderlo, ¿puede profundizar un poquito más? ¿Cómo es esto de que se personaliza, se podría decir así, el interés que se aplica? ¿Cómo es? ¿A dónde apuntan? Como un apuntan scoring. a tratar de, hacer una suerte de scoring, hacer una suerte de análisis de riesgo a partir de detalles, incluso hasta cómo uno tipea en el celular. Piensen que tienen absolutamente toda nuestra información hace muchísimo tiempo y la procesan para predecir nuestro comportamiento hace muchísimo tiempo. Entonces usan todo eso para definir la tasa de interés particular de cada uno, según el riesgo que asumen. Claro. Entonces ahí se van a encontrar con estas cosas que, de vuelta, es discriminación, es lo más lejano a la información clara, la transparencia, un mercado competitivo, ¿no? En términos de asignación del crédito. O sea, quizás los más reincidentes, digo, a la hora de pedir un préstamo, sacar un crédito, son las presas más fáciles, digamos, de poder captar. Una condición totalmente abusiva del manejo. Y ahí es donde vemos que la mora es más alta por fuera del sistema bancario y en jóvenes y por montos muy chicos. Y encima, te agrego un dato, la mora más alta está en las tarjetas de crédito no bancarias, las que son de los supermercados, los jóvenes. Claro. Entonces, ahí vos tenés, y más en mujeres, incluso, jóvenes. Bien. Entonces, En los jóvenes, entonces, el rango etario es jóvenes, ¿no es cierto? La mora es más alta. El dato igual de mora está por arriba del 15% para todos los rangos etarios, sacando mayores de 75. Sí. Es un dato altísimo en términos históricos. ¿No? Te ponía como referencia que siempre está bajo del 3%. O sea que la economía está con un problema de mora transversal. Ahora, a menores de 35 es muchísimo más alto que para el resto de los segmentos etarios. Bien, Lisandro. O sea que el problema está concentrado ahí. Claro. Ya para cerrar como última pregunta, quería hacerte sobre las expectativas a futuro, porque teniendo en cuenta esto que nos contás, también a casos que vienen sucediendo de hostigamiento de deudores que hay, la afección en la salud mental sobre esta situación, ¿qué panorama ves de acá más al futuro? Si hay medidas que se puedan plantear al respecto, porque, por ejemplo, ayer leía declaraciones de Caputo que decía que desde el gobierno no se puede hacer nada.
como que lavándose las manos. Convengamos que una de las causas del problema es haber desregulado las tasas de interés y haber eliminado las LEFI, que son todas decisiones de política monetaria. O sea que digo, es muy difícil no asumir responsabilidad, ¿no?, de la situación, del problema de ingresos, de la macroeconomía en general, pero particularmente de cómo opera el sistema financiero y más el no bancario, ¿no? Herramientas para regular existen porque el Banco Central se dedica a regular todo esto, ¿no? Entonces modificar esa regulación de una forma u otra está totalmente en potestad, pero bueno, es voluntad política, ¿no? Digo, por ahora las declaraciones vienen siendo de no hacer absolutamente nada. Veremos cómo evoluciona, porque el problema no ha parado de empeorar mes a mes y va a seguir, lo más probable es que siga empeorando, ¿no? Por esto que decías vos del hostigamiento, me parece muy importante hacer foco un poquito ahí, si me lo permiten. Sí. Porque ahí la secuencia suele ser que las entidades financieras, cuando alguien está en mora por muchísimo tiempo, considerado incobrable, venden la cartera de deuda de esa persona a una entidad jurídica, una entidad aparte, una empresa, un estudio jurídico, etcétera, un fideicomiso, que luego se dedica a perseguir a ese deudor por la deuda, ¿no? Por un lado, ese hostigamiento, donde además tienen en general nuestros contactos de teléfono, porque tienen esa información en nuestros celulares, llaman a compañeros de trabajo, llaman a amigos, llaman a familiares, etcétera. Ese hostigamiento es ilegal y existe antecedentes, jurisprudencia en defensa del consumidor en favor del deudor que ha sufrido ese hostigamiento. O sea que ahí hay un canal de denuncia posible para quien esté sufriendo eso, que está bueno siempre decirlo. Y después, en términos económicos, ustedes piensen que los datos de la base de datos del Banco Central dan cuenta de que la persona entra en mora después de 7, 8, 9 meses de pagar. No entra en mora inmediatamente, en general, ¿no?, en promedio. Entonces, hay ahí una entidad, supónganse una billetera virtual que dio un préstamo, cobró a tasa de interés del 800%, cobró 5 o 6 cuotas, después no cobró más, vende la cartera, cuando la vende recibe un pago que suele ser un 10% de la deuda que está vendiendo, más o menos, quizá menos, y luego lo que pasó contablemente a pérdida, ¿no?, que es esta deuda que le queda no cobrable, descuenta impuesto a las ganancias por ese quebranto. Entonces, financieramente, en general, la aplicación está totalmente saldada, porque el capital lo recuperó en las primeras 5 o 6 cuotas y después tiene un extra, ¿no? Y el estudio jurídico que pagó, vos tenías una deuda de 100 y pagó 10 para comprar esa deuda, después te llama por los 100. Y por ahí consigue hacerte un plan de refinanciación por 200, por 20 en vez de 10, y ganó el doble de lo que pagó. Si consigue hacer un plan de refinanciación, si no te persigue al infinito y vos estás con un problema judicial donde nunca más vas a poder sacar un crédito para nada, ni para comprar una moto. Claro, no salís más de ese No salís más. Claro. Entonces, qué bárbaro. es una trampa, es una estafa todo el sistema, porque la entidad financiera no tiene ningún problema, el sistema financiero no tiene ningún problema en términos económicos, por tu deuda no paga, y a vos te están persiguiendo y hostigando y que sos un paria para el resto de tu vida en términos del sistema financiero. ¿No? Piensen que estamos hablando de jóvenes que están en esa situación, en su gran mayoría, que ya los estamos sacando por fuera del sistema financiero. Entonces, esto es perjudicial también para el sistema financiero en general, que se está autolimitando la posibilidad de hacer inclusión financiera, incorporar gente al sistema, que en un esquema virtuoso de crecimiento económico, eso podría ser algo bueno, ¿no? Que es lo que se suele decir. Crece la economía, crece el crédito. Bueno, acá estamos viendo lo contrario, ¿no? Claro, al revés. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro, por, mucha información nos diste, nos aclaraste, la verdad, bastante este panorama sobre la situación de la morosidad, que nuestra provincia, como bien dijiste, está muy dañada por esta situación, así que muchas gracias, que tengan un buen día y, seguramente lo contactaremos a futuro por más investigaciones que realicen desde el Centro de Estudios para la Ciudad. Sí, por supuesto, el mapa de la deuda está disponible, es mapadeladeuda.ar, es una web, y lo iremos actualizando a medida que salgan nuevos datos y que encontremos mejores formas de comunicar. Perfecto. Así que muchísimas gracias por difundir. Gracias a vos, que tengan un buen día. Igualmente. Muy bien, hasta ahí entonces pasó Lisandro Mondino, quien es máster en Relaciones Económicas Internacionales e investigador del Centro de Estudios para la Ciudad, dando panorama muy amplio sobre la situación de la morosidad en el país y por ahí tenebroso escuchar cómo este sistema se plantea para no solamente hacer usura, sino también condenarte para el resto de tu vida financiera. Entrar en un circuito vicioso, ¿no? Cuando te empezás a endeudar y comenzás a ser moroso. Como lo dijo él, según el estudio, no se convierte la gente en morosa en forma inmediata, sino después que prácticamente lo pagó, queda en moroso y quedas prendado, digamos, para siempre.